Imagina que vamos a un parque y nos sentamos al pie de un árbol a compartir ideas, reflexiones, sentimientos, emociones, sensaciones, lecturas. Yo soy Mukia Shanti y esto es el Club de las Personas Árbol. Bienvenidas, bienvenidos. Hola, hola, queridas y queridos. Yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez este término de la crisis de la mediana edad, ¿no? Se supone que vivimos crisis en determinados momentos, ¿no? La crisis de los 30, la crisis de los 40, las crisis de los 50, son como cosas que popularmente se dicen, ¿no? Resulta que, pues, a mí me parece muy interesante la palabra crisis, porque yo lejos de considerar una crisis como algo malo, sí sé que una crisis, porque he vivido algunas, ya a los 48 años, una de las ventajas es que una ya ha vivido ciertas cositas. También depende qué tipo de crisis, ¿no? Qué profundidad, qué conciencia, pero algo en sí mismo malo no es. Incómodo, sí. Confrontante, también. Desafiante, por supuesto, ¿no? Yo he vivido crisis económicas, he vivido crisis emocionales, vinculares, de, por ejemplo, un gran momento de crisis en mi vida, fue cuando me vine a vivir a México, siendo muy, muy joven, acababa de cumplir 22 años. Y esto además estaba dándose en sincronía con una etapa de cambio biológico natural que todos los seres humanos vivimos más o menos a esa edad. Resulta que ahora que tengo un grupo abierto para acompañar a mujeres, mm, más o menos de más de 40 años, digo más o menos porque hay mujeres que entran en este tipo de procesos un poco antes, tal vez a los 38, 39, pero la mayoría entramos a partir de los 40, 42 años. Bueno, ahora que estoy en esto, me puedo dar cuenta de muchas cosas con respecto a esta famosa crisis de la mediana edad que sin duda hombres y mujeres, todos los seres humanos vivimos, aunque tal vez no le pongamos la palabra crisis. Yo decía que a mí me resulta muy interesante porque para mí la crisis es como una especie de grieta que se abre, una división, un espacio, algo que divide, que separa, una grieta, así me imagino yo a la crisis. Y si bien, como decía antes, puede ser incómodo, confrontante, molesto, doloroso, etcétera, sin duda es un momento de oportunidad para revisar un montón de cosas en la vida propia, ¿no? Durante el último mes estuve preparando una clase que grabé ayer puntualmente y por eso traigo el tema muy, muy fresco, acerca de cuestiones de cuidado, pero sobre todo de abordaje de esta etapa de la vida, siendo humanas o humanos, pero sobre todo siendo mujeres. Creo que hay, a pesar de que cada vez hablamos más, de que yo crecí escuchando esto de la crisis de la mediana edad y ahorita voy a como contar un poquito de qué se trata desde la filosofía yógica. Y a pesar de que cada vez se habla más de la perimenopausia, de la menopausia y todo lo demás, lo que yo observo, que no me parece tan padre, es que hay como una tendencia a querer que el tiempo se detenga y que entonces este proceso como que de alguna manera se revierta. He leído muchas cosas, ¿no? Mujeres que dicen: "Es que yo quiero seguir haciendo lo mismo que cuando era joven", por ejemplo, o, hay como mucho énfasis en retrasar el envejecimiento. Y yo estoy sin duda a favor de vivir con la mayor plenitud posible en todos los sentidos, físico, mental, espiritual, energético, emocional, ¿no? Y para ello yo misma hago muchas cosas. Yo cumplí este año 48 años y para mí desde hace casi 2 años ir al gimnasio es un no negociable. La práctica de meditación es un no negociable. Mantener un buen descanso es un no negociable. La buena alimentación, cierto acompañamiento nutricional, cierta suplementación. Ahora estoy empezando a usar un producto que tengo ganas de probar
desde hace más de un año. Lo que pasa es que esta empresa no está en Argentina, la empresa se llama Immunotech y el producto se llama Immunocal. Y estaba esperando venir a México justo para poder empezar a tomarlo como acompañamiento, pero yo no hago esto para retrasar mi envejecimiento o para seguir haciendo exactamente las mismas cosas que cuando tenía 30 años. Yo hago todo esto para vivir con la mayor plenitud posible mi presente, aceptando este presente tal y como es. Y este presente tal y como es el de una mujer de casi 50 años que tiene unas condiciones que están cambiando y que han cambiado muy profundamente con respecto a cuando tenía 30, 35, 40, incluso 45, porque hay un momento, no me van a dejar mentir las que han pasado por esto, ¿no? Hay un momento que dices, wow, ¿qué pasó aquí? ¿No? Y de repente es como que se viene gestando toda una transformación. En mi caso, yo empecé a los 40, 41 a notar cositas, cambios muy, muy sutiles. A los 42 ya dije, wow, sí, ¿no? Aquí hay algo cambiando realmente. em, pero hubo un punto el año pasado, cuando estaba a punto de cumplir 47, creo que todavía tenía 46, que dije, wow, ahora sí, ya entramos en materia, ¿no? Lo que empezó a cambiar en mí al inicio de los 40 años, y esta es la famosa crisis de la mediana edad que nos pega a todos independientemente de sexo, género, etcétera, tiene que ver con que empezamos a ver, así le digo yo, el horizonte de la vida. La verdad es que cuando somos jóvenes, incluso un par de años antes, ¿no? Como digo, estas cosas van cambiando en un lapso de tiempo bastante corto, pues es que como que uno vive, ¿no? Y aunque sabemos que es finito el asunto, que va a tener un final, es como algo que no tomamos muy en cuenta en el día a día, ¿no? Entonces vivimos como si la vida fuera infinita, el tiempo fuera infinito, nuestra energía fuera infinita, nuestra capacidad de hacer cosas lo fuera. Así vivimos y no nos relacionamos mucho con la idea del final. Y entonces lo que empieza a pasar, más o menos a los 40, pasando los 40, es que te empiezas a dar cuenta que ni tienes tiempo para hacer todo, ni podrás tal vez cumplir todos los propósitos o sueños que te habías planteado 8 o 10 años atrás, que tu energía también está cambiando y es limitada y la quieres cuidar más, ¿no? Y entonces por eso yo con todas las mujeres que hablo de 40 y pico, 50, 50 y pico, el tema descanso se vuelve, o sea, es como casi se vuelve algo sagrado, porque te das cuenta que ya no puedes vivir bien sin descansar bien. Y como además con los cambios hormonales el descanso se pone un poquito en jaque, bueno, hay que cuidarlo con mucha más razón, ¿no? Pero entonces empieza a entrar esta idea de la finitud, del horizonte, del final en el cotidiano. Y esto puede generar a muchas personas mucha ansiedad, frustración, y entonces empiezan tal vez a ver conductas un poco erráticas a los 40 y pico, 50 años, tanto en mujeres como en hombres, que quieren vivir una vida que tal vez no es tan acorde con la edad que tienen. Y eso está muy apoyado por la cultura ahora. Está muy apoyado. Y esto a mí me parece terrible porque encima de que ya tengo suficientes presiones como mujer, con todo lo que me está pasando a nivel de mi cuerpo, de mi mente, de mi energía, de todo, encima ahora tengo un techo otra vez que alcanzar, ¿no? A nivel cultural. Y entonces ya tengo que ser una mujer de mediana edad que tiene que seguir siendo atractiva, enérgica, poderosa y bla, bla, bla. Bueno, toda esta clase de cosas que, como dice una amiga, déjenme por favor envejecer en paz, ya no me estén jodiendo. No, ya me esforcé mucho toda mi vida. Entonces, cuando yo digo conductas un poco erráticas que no están muy relacionadas a la edad que uno tiene, no vienen desde un prejuicio de ver si la mujer se viste de tal o cual manera o si el hombre sale con una chica 30 años menor. No, no estoy juzgando este tipo de cosas porque es perfectamente posible que una se ponga la ropa que se le da la gana
y que un hombre o una mujer salga con alguien mucho menor. Sí, se puede suceder, ¿no? Te puedes enamorar y establecer un buen vínculo. Pero yo creo que ustedes entienden a lo que me estoy refiriendo. Se siente esa especie como de desfase, ¿no? En la energía de nosotras, nosotros cuando hacemos esto. Esto también puede verse, por ejemplo, eh, cuando seguimos como en un ritmo frenético y queremos seguir teniendo la agenda tan cargada, ¿no? Esto pasa mucho con las mujeres, por ejemplo, que han tenido hijos y que entonces pasan esta edad, ya los hijos están un poquito más grandes, pero siguen como en el mismo nivel muy, muy frenético de actividades, con mucha incapacidad de ir creando este espacio que ya el cuerpo y la energía y la mente están pidiendo. Y resulta que para armar esta clase que les decía al principio, me puse a repasar y a estudiar otra vez el contenido del curso de nivel 2 de Kundalini Yoga de ciclos de vida y estilos de vida, que yo lo hice hace, no sé, como 6 años, y lo he usado para armar. En su momento armé un taller que se llamaba Soy Amor y hablábamos de los hábitos y claro, estos materiales por supuesto que siempre los estoy usando, pero como después hice otros cursos y por ahí los usé más, este me había quedado un poquito relegado y me había olvidado, como en el tope de mi conciencia, de algunas cosas muy importantes. Y una de las que quiero traer aquí hoy es esto de los ciclos de la vida, que en Kundalini Yoga hablamos de 3 ciclos como los más importantes. Uno es el ciclo de la conciencia, que ocurre cada 7 años. Otro es el ciclo de la inteligencia, que ocurre cada 11 años, y otro es el de la vitalidad, que ocurre cada 18 años. Y yo me he puesto a observar, hay muchas tradiciones y culturas que de una u otra manera hablan de estos ciclos. Por ejemplo, en la astrología hay un planeta que está muy relacionado con esto de la conciencia profunda, que es el planeta Urano, que tiene ciclos de 7 años. Por ejemplo, para los mayas, los ciclos de 18 años también son muy importantes. Y un momento muy importante desde la cosmovisión maya para la vida de un ser humano son los 54 años, que es en Kundalini Yoga cuando tenemos la tercera vuelta del ciclo de la vitalidad, ¿no? Entonces, hay momentos de la vida donde convergen, digamos, el cruce de 2 o de 3 de estos ciclos. Yo decía hace ratito, hablando de mis propias crisis, que tuve una muy profunda cuando, con todo el proceso de adaptación de Argentina a México, siendo muy joven, teniendo yo muy pocas herramientas, pero además ahora puedo observar, además de todo eso, que yo estaba teniendo em, este proceso, ¿no? Estaba en la tercera vuelta de mi ciclo de conciencia, en la segunda vuelta de mi ciclo de la inteligencia. Ahora, cuando hablamos de conciencia desde esta perspectiva, ¿de qué estamos hablando, no? Estamos hablando, por ejemplo, de la interpretación que yo hago de las cosas, incluyéndome a mí misma. Hablo de prioridades, hablo de valores, ¿no? Esto es súper importante porque todas y todos tenemos valores. De hecho, vivimos acorde a nuestros valores. ¿Dónde se pueden ver nuestros valores? En las decisiones que tomamos, en las elecciones que hacemos. Ahí, en esas acciones, están clarísimos nuestros valores. Yo siempre digo esto, por ejemplo, tú puedes creer que ecología es una ciencia, para mí es un valor. Y cómo yo me doy cuenta que esto es un valor de mis 3 principales en la vida como humana, porque está permeando cada una de mis decisiones, cada una. O sea, va muy por encima de muchas otras cosas que yo puedo considerar. Hablamos de significado también cuando hablamos de conciencia, cómo creo significado, cómo construyo significado. También hablo de conciencia cuando se refiere a el nivel de profundidad en el cual yo puedo verme a mí misma y verme a mí misma en relación a un todo, ¿no? Esto va cambiando, esta conciencia, este tipo de conciencia va cambiando. Esta relación con lo otro cambia a los 14 años, justo, ¿no? Empezamos a incluir más a nuestros pares.
Y por ahí de los 28, que es el cuarto ciclo de conciencia, ya empezamos a tener en cuenta también a quienes dependen de nosotros, hijos, alumnos, y una relación como más allá. Estas son cuestiones del ciclo de la conciencia, ¿no? También, por lo mismo, tiene que ver con cuán conectadas estamos con nosotras mismas, con el resto de la gente, ¿no? Con el universo en general, ¿no? Entonces, la conciencia se refiere a cómo entendemos las cosas, a cuáles son nuestras prioridades y cuál es nuestro sentido del ser. La conciencia siempre está involucrando un sentido del ser. Luego está el ciclo de la inteligencia, que como les dije es cada 11 años y se refiere a la inteligencia aplicada, o sea, esta conciencia, cómo se aplica y cómo se ejecuta en el mundo. Entonces, en, en la inteligencia se ve cómo manifiesto el pensamiento en acción, ¿no? Aquí también entran, por ejemplo, las estrategias. Y tanto las estrategias que yo implemento para tomar conciencia, como las estrategias que implemento para alcanzar mis metas, ¿no? Cómo implemento la conciencia. Por eso es conciencia aplicada o inteligencia aplicada. Esto de la inteligencia es entonces cómo permea mi conciencia y mi espíritu para guiar a la mente en una acción en el mundo, ¿no? Y también algo muy importante que se relaciona con la inteligencia es la percepción de causa y efecto, ¿no? La percepción que tengo de las implicaciones de acciones, elecciones, que esto de nuevo, o sea, es una espiral que va profundizándose, ojalá complejizándose, porque va cambiando, ¿no? Va cambiando a los 11 años, va cambiando a los 22 años, va cambiando a los 33 años, vaya que sí, ¿no? Em, Ahí es, por ejemplo, muy sincrónico con algo que hablan también en astrología, ¿no? Como el retorno de Saturno al final de la veintena, inicio de la treintena, donde una persona se empieza a topar con las consecuencias de sus acciones, se empieza a topar con el límite que viene de afuera, ¿no? De la realidad material, de la estructura, del sistema. Entonces, si te fijas, la inteligencia está vista aquí como un medio para realizar ideas, para cumplir un propósito y para hacerlo acorde a cómo lo identifica nuestra conciencia. Y luego viene este ciclo de 18 años, que es el de la energía vital, que obviamente se relaciona con la salud física, con la vitalidad, y todo esto proviene, por supuesto, de los hábitos, del estilo de vida, de las actividades que realizo, también de cómo lidio con las cosas que me ocurren en la vida, con las interacciones con las demás personas, ¿no? Esto tiene que ver con cómo cuido de mi bienestar físico, salud física, mental, energética, ¿no? Entonces, el ciclo de la energía vital lo que describe es el nivel y la calidad y la cualidad también de la energía de la cual yo dispongo para organizar esas actividades, ¿sí? Que me van a llevar a realizar mis ideas, cumplir mi propósito, mantener las relaciones que deseo mantener en mi vida y que van acordes con lo que va identificando mi conciencia, ¿no? Entonces, obviamente los tres ciclos se están relacionando, ¿no? Y claro, estos ciclos son diferentes periodos de tiempo, pero hay momentos en la vida de un ser humano que confluyen. Y esto es exactamente lo que pasa. A los 42, 44 años que yo les decía que yo empecé a identificar ahí como ya muy claramente, wow, algo está pasando aquí, ¿no? Entonces, claro, a los 42 años es la sexta vuelta del ciclo de la conciencia y a los 44 es la cuarta vuelta del ciclo de la inteligencia. Entonces, por esta etapa de la vida empieza a entrar esta conciencia de horizonte, así como le llamo, ¿no? Empieza a entrar esta percepción de que necesito volverme más selectiva en el sentido no de mamona y de especial, sino de cuidadosa, ¿no? Porque si bien todavía no vino una tercera vuelta del ciclo de la vitalidad, que eso va a ocurrir a los 54 años, eso ya se empieza a gestar
Es un ciclo muy largo el de la vitalidad. Entonces, la segunda vuelta fue a los 36. Para este momento de la vida, yo ya estoy en la mitad de esa vuelta y ya empiezo a sentir que se empieza a gestar un cambio, ¿no? Empieza a cambiar esa energía y empieza a demandarnos la vida naturalmente cambios. El problema es cuando nos resistimos a los cambios y este es un problema siempre, ¿no? O sea, lo sabemos. Es un problema resistirnos al cambio, porque si bien sabemos a nivel mental que el cambio es inevitable, que es la única ley de vida, bla, 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 nos resistimos al cambio. Y entonces hacemos un montón de cosas para luchar en contra de la situación. Y en este luchar en contra de la situación puede haber 10 millones de cosas. Desde mantener el mismo nivel de actividades, como si no tuviera yo la edad que tengo y me alcanzara la energía para todo, hasta ponerme como loca a tachar sueños que hacer antes de morir. Este tipo de cosas me resultan graciosas. He estado leyendo mucho acerca de nuestra relación con el tiempo en los últimos 2 meses. Voy a, voy a hacer pronto un episodio sobre eso, pero todo esto tiene que ver, todo este tipo de cosas tienen que ver con una no aceptación de la finitud, no aceptación del cambio, no aceptación de la nueva etapa. Y a mí me parece mucho más interesante y, desde luego, saludable abordar la situación en la que estoy y ver qué es lo que este momento de vida tiene para proponerme. Ya de por sí es una gran, gran suerte, una gran bendición poder estar por llegar cerca de los 50 años, perdón, que es como yo me encuentro, y tener posibilidades que eran una quimera hace 150 o 200 años, ¿no? O sea, ayer anduve no sé cuántos, 30 kilómetros en bicicleta. Viajo, hablo, comparto, enseño, me relaciono, tengo la bendición de ver envejecer a mi madre y a mi padre, de tener con ellos una nueva y renovada relación, de seguir maravillándome por el mundo, por la vida, de seguir sorprendiéndome de mis propios cambios. Pues esto ya de por sí me parece que es una joya. Que es casi un milagro de nuestra civilización, porque ¿cuánto era la expectativa de vida hace tan solo 200 años? 200 años no es nada en términos de la edad universal. Entonces, estar teniendo la oportunidad de tener esta experiencia, pero incluyendo el momento de vida en el que estoy, ¿no? Ayer le decía a una chica que me fui de la ciudad con la pandemia en el 2021, de la Ciudad de México hablo, y que en ese momento mi idea era que iba a viajar por el mundo. Y claro, tal vez lo que no consideré en ese momento, pues fue justamente esto. Esta idea sonaba muy bonita a nivel mental. Tú dices, bueno, fue hace solo 4 años, pero 4 años a mi edad es un montón, porque hace 4 años yo todavía arreglaba cada 28 días. Ahorita creo que este año he tenido 2 menstruaciones, ¿no? Y estamos en junio. Entonces, es un montón. 4 años en este momento. A nivel mental pareció muy lindo, o sea, y cuando lo empecé a hacer, dije, no, es que no me alcanza la energía para esto. No puedo estar bien, lo que para mí significa estar bien, que es una cierta pausa, una cierta calma, una presencia que me permita dedicarle a cada cosa, a cada conversación, a cada situación en mi vida un tiempo determinado, me fui dando cuenta que no, y que entonces, bueno, sí quiero seguir teniendo una cierta movilidad, pero no voy a hacer eso que pensé en un momento. Entonces, pues como que la mente propone y el cuerpo dispone, sería algo que te quiero transmitir. Y una de las cosas que necesitamos hacer a esta edad, si no lo hemos hecho antes, es empezar a darle prioridad a esa sabiduría corporal. Porque resulta que todos estos cambios que estamos hablando en los ciclos de vida vienen sustentados por una realidad biológica y es la realidad y la sabiduría muy profunda de nuestro sistema endocrino. Es nuestro sistema endocrino el que va
apoyando y determinando además estos cambios de conciencia, de inteligencia y de vitalidad. Porque si tú te fijas en las etapas fértiles de nuestra vida, nuestra atención se va hacia una cosa. Cuando ya no somos fértiles biológicamente, nuestra atención se empieza a ir a otras cosas. Es natural, pero viene basado en un cambio endocrino. Entonces ese cambio endocrino se da en el cuerpo y por lo tanto es indispensable abrir el espacio para que este cuerpo sea el que escucha, porque en este cuerpo también está la sabiduría de nuestra propia alma. No está en la mente como creemos. Entonces, la mente propone, pero el cuerpo es el que dispone. El problema lo empezamos a tener cuando queremos obligar al cuerpo a cumplir los caprichos de la mente. Ah, no, porque yo dije que iba a hacer eso y que iba a recorrer todos estos lugares y me da igual si me estoy agotando, si ya no me da la energía para más. Yo quiero seguir y quiero seguir. No, yo me puse como meta por mi mente que voy a cumplir tales o cuales cosas o que me voy a ver de cierta manera. En lugar de permitir que esta nueva realidad endocrina realmente se haga presente. Esta realidad endocrina implica una nueva visión del mundo, implica una nueva organización de prioridades, de valores, de dirección de la energía y es una sabiduría poderosísima. Entonces, la mejor forma de transitar cualquier crisis, pero sobre todo esta que se ha llamado la de la mediana edad y que en estos estudios de los ciclos y de las etapas de la vida que hacemos en Kundalini Yoga, hay una muy grande que empieza más o menos a los 42 años y termina más o menos a los 56. Y si te fijas, como mujeres, ahí abarca perimenopausia, climaterio, menopausia, para ya luego establecerse en la nueva realidad endocrina que va a ser la posmenopausia, ¿no? Es todo un largo trayecto de muchos años, 10, 15 años. Entonces, la mejor manera de abordar esto es ir profundizando la comunicación profunda, valga la redundancia, con mi propia alma, aprovechar este momento para refinar mi conciencia, ¿no? Para establecerme desde un lugar muy profundo en la relación conmigo misma, ¿no? Y para hacer esto necesito aceptar e incluir esta nueva realidad, ¿no? Porque si no, corro el riesgo de volverme esta cosa, ¿no? Este sujeto que corre alocadamente detrás de esos sueños que se quedaron sin cumplir, ¿no? Sin tomar en cuenta esta nueva realidad. Entonces, no, o sea, no voy a cumplir todos mis sueños, no voy a visitar todos los países que quería visitar cuando era más joven, no voy a hacer todas las cosas que quería hacer, porque no me alcanza el tiempo. Entonces voy a elegir con intención, en una profunda conexión con lo más importante para mi ser, en qué sí voy a dedicar mi tiempo, mi atención, mi energía. Uno de los libros que leí hace poco tiene una idea que me parece brillante y dice que elegir de antemano en qué voy a fracasar. Como es inevitable fracasar en algo, ¿no? O sea, también esta es otra de las virtudes. A los 48 años yo ya conozco el éxito, el fracaso, el amor, el desamor, el engaño, el desengaño. Conozco de todo. Y ya sé, si soy una persona bien establecida en la realidad, que el fracaso es inevitable y que de todas las cosas que me propongo, algunos van a fracasar. Entonces, para ir bajando esta vara de perdón. Entonces, para ir bajando esta vara de exigencia que solemos tener con nosotras mismas, ¿no? Pues, ¿por qué mejor no elijo algunas cositas en las que de antemano ya sé que voy a ser mediocre? O que ya sé que voy a fracasar y ya está, y me relajo, porque es muy importante dentro de la inclusión de esta nueva realidad, darle cada vez más espacio a la relajación, darle cada vez más espacio al descanso, porque es lo que trae la nueva realidad endocrina. Ya no eres fértil, ya no quieres andar atrás de la hormona, ya no tienes hijos a los que cambiarles pañales, ya no necesitas toda esa cantidad de energía, ya está. Ahora hay otra, viene otra etapa, viene otra etapa.
Esa otra etapa es la gestación de la savia. Esto es un concepto muy hermoso que aprendí con Adriana Ordóñez, que es una mujer muy sabia que transmite mucha belleza de esta sabiduría endocrina y habla mucho de esto, de la gestación de la savia, de parir a la mujer sabia. Y esta mujer sabia es más una abuela que una madre. Ya la etapa de madre ya viene quedando atrás, biológicamente hablando, hormonalmente hablando, ¿no? En las culturas más respetuosas con los ciclos de la vida, las y los sabios son las abuelas y los abuelos. Y darle espacio a eso en mí. Es como, dice, no quiero envejecer. Bueno, pero es que es inevitable. Yo sí quiero envejecer porque quiero vivir muchos años, quiero completar muchas etapas de vida. eh, Así que envejecer es una suerte. La mayor parte de las personas no llegan a la senectud. Entonces, envejecer es una suerte, es una bendición. Y además, envejecer en sabiduría, en plenitud, empezar a mirar otros modelos, queridas y queridos. A mí hay algo que me está molestando mucho últimamente del contenido, con esto voy cerrando, y dejo de ver series en Netflix por este motivo, porque detesto cómo nos presentan, sobre todo a las mujeres de más de 50 años, ¿no? O sea, son súper sexys, súper lobas. Yo no digo que esté mal ser así, yo solo digo que ese no es el prototipo. ¿Por qué no empezamos a incluir otro prototipo de mujeres que se quedan sentadas, quietas, sin pretensión, que están amables consigo mismas, que le permiten a su cuerpo ser como sea en este momento, que hacen ejercicio por amor y no para seguir viéndose jóvenes? ¿Por qué no miramos, por qué no traemos a modelos de mujeres y hombres maduras, maduros, calmados, serenos, serenas, tranquilas, enteras, centradas, conscientes del valor que son, que encarnan, conscientes de su propia sabiduría, de su propia mente, de su propia energía, de su propio cuerpo, en lugar de seguir siguiendo estos modelos histéricos, ¿no? De personas que no aceptan su realidad. Les mando un abrazo enorme. No. Y antes de cerrar, solo quiero decir una cosita más también. Si tú eres mujer, estás empezando a vivir esta etapa de muchos cambios y de muchos síntomas, te quiero decir que estos síntomas no son tus enemigos, que estos síntomas no vienen a condenarte, ¿sí? A complicarte la vida, ¿ok? Estos síntomas son una invitación a una de las cosas más hermosas que tiene esta etapa de la vida, que es prestarte más atención. Si tú te fijas, nos prestamos atención sobre todo cuando algo nos duele o nos molesta, ¿no? Curioso. Entonces, ese insomnio, esa niebla mental, ese sofoco, esa subida y bajada de energía, esa pérdida de lubricación, todo eso viene para decirte que te prestes más atención. Los síntomas son una invitación a volver a casa, son una invitación a recuperar tu propia naturaleza. Es una ruta de regreso a casa. Cada uno de los síntomas es una oportunidad de oro para reconectar con un sentir muy profundo. ¿Ok? Entonces, como tenemos este mantra en Ayurveda de no matar al mensajero, ¿no? Empezar a luchar en contra, quiero dejar de sentir esto. Yo no digo que no hay que hacer nada, pero abordémoslo como una invitación a volver a casa, una invitación a reconectar con nosotras mismas, no como un error que hay que erradicar. No es un error, es tu sabiduría endocrina manifestándose en tu cuerpo. Es tu cuerpo diciéndote que estás en otra etapa, que te hagas caso, que incluyas esta nueva etapa, que aceptes que hay una disminución de cosas. Entonces el síntoma no viene a enfermarte, ¿no? Es muy, muy importante dejar de patologizar todo lo que nos pasa. El síntoma viene a enseñarte a cuidar tu vida en el presente y a preparar la vida del futuro, ¿no? El síntoma viene para que tú aumentes la percepción de lo que te hace daño, no para que lo pases por alto y sigas haciendo lo que te daña. Viene para que entiendas cómo cuidarte en el presente. Ujú. Te mando un abrazo enorme y
Nos seguimos escuchando. Satnam. Yo soy Mukia Shanti, este es el Club de las Personas Árbol. Gracias por compartir en este espacio lo más valioso que tienes, que es tu atención. Hasta la próxima. Satnam.